La primera joven. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 16, refirió: Me he enterado, oh rey feliz, de que la primera joven refirió: Mi relato es maravilloso. Estas dos perras son mis hermanas de padre, pero no de madre. Al morir nuestro progenitor dejó 5.000 dinares. Yo era la más pequeña. Mis dos hermanas prepararon sus ajuares y se casaron, cada una con un hombre, pero seguimos conviviendo durante algún tiempo. Después sus esposos quisieron emprender un negocio y retiraron una dote de 1.000 dinares, poniéndose en viaje con sus esposas y dejándome sola. Estuvieron ausentes durante 4 años en los cuales perdieron la dote y ellos mismos desaparecieron, abandonándolas en un país cualquiera. Vinieron a mi encuentro como 2 pordioseras, al verlas no las reconocí y me aparté de ellas, pero cuando me di cuenta de quiénes eran les pregunté: ¿Cómo estáis aquí? Hermana, de nada sirve hablar ahora, pues la pluma ha escrito lo que Dios tenía dispuesto. Las envié al baño, di a cada una un vestido y les dije: Vosotras sois las mayores y yo soy la más pequeña, haréis, junto a mí, las veces de padre y madre. La parte de herencia que me tocó, al mismo tiempo que a vosotras, ha sido bendecida por Dios y ha aumentado considerablemente. Viviremos, juntas, de sus rentas. Las traté muy bien y permanecieron conmigo durante 1 año entero, al fin del cual me dijeron: Preferimos vivir casadas y no sabemos resignarnos a pasarnos sin el matrimonio. Hermanas, no veáis en él un bien mayor, pues pocos son en este tiempo los hombres dignos. No quisieron escucharme, pues la idea de casarse las obsesionaba, y lo hicieron sin mi consentimiento. Con mi dinero les hice el ajuar, les entregué los velos y se fueron con sus maridos, pero al cabo de poco tiempo estos las burlaron y, apoderándose de cuanto tenían, emprendieron un viaje y las abandonaron. Volvieron desnudas a mi casa, me pidieron perdón y dijeron: No nos riñas, porque siendo la más pequeña en edad eres la mayor en entendimiento. Jamás volveremos a acordarnos del matrimonio. Bienvenidas, hermanas, nada tengo más querido que vosotras. Las besé, las traté con mucha magnanimidad y así seguimos durante otro año entero. Pensé en fletar un buque hasta Basora y tomé uno grande en el que cargué mercancías, equipajes, todo lo que podía necesitar, y les pregunté: Hermanas, ¿queréis quedaros en casa hasta que yo regrese del viaje, o preferís venir conmigo? Iremos contigo, pues no sabríamos soportar tu ausencia. Nos fuimos juntas, pero antes yo había partido mis bienes en 2 mitades tomando una de ellas y ocultando la otra, pues me dije: si sucede una desgracia al buque y salvamos la vida, cuando regresemos encontraremos algo que nos será de utilidad. No cesamos de viajar día y noche, pero el arráez equivocó la ruta, nos extraviamos con el buque y nos adentramos por un mar distinto del que queríamos, sin darnos cuenta de ello durante cierto tiempo. El viento nos fue favorable durante 10 días, al cabo de los cuales distinguimos una ciudad en la lejanía. Preguntamos al arráez: ¿qué nombre tiene esa ciudad que hemos avistado? Por Dios, que no lo sé. No la he visto jamás y nunca, en mi vida, he cruzado este mar. Las cosas han ocurrido favorablemente y no nos falta más que entrar en la ciudad, exponer vuestras mercancías y, si hay demanda, venderlas. Se alejó un rato, al cabo del cual se acercó a nosotras y dijo: Dirigíos a la ciudad y admiraos de lo que Dios puede hacer con sus criaturas, procurad no incurrir nunca en su enojo. Desembarcamos y vimos que todos los seres que había en ella habían sido transformados en piedras negras. Quedamos estupefactas al verlo, recorrimos los zocos y vimos las mercancías, el oro y la plata intactos. Admiradas, nos decíamos que la causa de que tales cosas ocurrieran debía ser prodigiosa. Nos dispersamos por las calles de la ciudad sin preocuparse nadie de su compañero, e íbamos en pos de las riquezas y de las ropas que se encontraban. Yo subí a la ciudadela y vi que estaba muy bien hecha. Penetré en el palacio del rey y encontré gran número de instrumentos de oro y de plata. Más adelante encontré al rey sentado entre sus chambelanes, sus servidores y sus visires. Llevaba vestidos tan ricos que el entendimiento quedaba perplejo al contemplarlos. Acercándome vi que estaba sentado en un trono con incrustaciones de perlas y pedrería. Cada perla brillaba como si fuese una estrella.
su vestido estaba bordado en oro y a su alrededor, en pie, había 50 mamelucos que vestían los más diversos tejidos de seda y tenían, en la mano, espadas desenvainadas. Mi razón quedó estupefacta al ver todo esto. Seguí andando y entré en el harén, sus paredes estaban cubiertas por velos de seda, y la reina llevaba un vestido recamado con magníficas perlas. Ceñía su cabeza una diadema coronada por toda clase de piedras preciosas, en su cuello se veían collares y cintas. Todo lo que llevaba, tejidos y piedras preciosas, se conservaban intactos, pero ella se había convertido en una piedra negra. Vi una puerta abierta, la crucé y me encontré con una escalera de 7 peldaños. La subí y me encontré en una habitación de mármol, cuyo suelo recubrían alfombras tejidas en oro, había en ella un estrado de porcelana con incrustaciones de perlas y pedrería. Noté que había una luz brillante a un lado, y me dirigí a ella. Vi que se trataba de un brillante precioso del tamaño de un huevo de avestruz, que lucía encima de un pequeño estrado. Daba tanta luz que parecía una lámpara, y aquella luz se reflejaba por doquier. El lecho estaba cubierto por toda clase de sedas, en tal número que la vista quedaba atónita. Al verlo quedé absorta, pero a un lado distinguí unas velas encendidas y me dije, alguien las debe haber encendido. Seguí andando hasta entrar en otro departamento y seguí inspeccionando por todas partes, olvidándome de mí misma ante el estupor y la admiración que todo aquello me producía, y tuve la mente fija en lo que veía hasta que llegó la noche. Quise salir, pero no supe encontrar la puerta, pues había perdido la noción del lugar en que se encontraba. Volví al sitio en que estaban las velas encendidas, me senté en el lecho, me cubrí con la colcha después de haber recitado una parte del Corán y quise dormirme, pero no pude, la inquietud hizo presa en mí. Al mediar la noche oí que una voz hermosa, agradable, recitaba el Corán. Me volví hacia aquel lugar y vi una puerta abierta. La crucé y me encontré en un oratorio repleto de arañas encendidas. Había tendida una alfombra de oraciones en la cual estaba sentado un joven de hermoso aspecto. Me extrañé de que él viviera, a diferencia de todos los habitantes de la ciudad. Me acerqué, lo saludé, levantó su mirada y me devolvió el saludo. Le dije, te ruego, por la verdad de la parte que recitabas del libro de Dios, que contestes a mi pregunta. El joven sonrió y replicó, explícame antes cómo has llegado a este lugar, y yo te contestaré a todo lo que preguntes acerca de él. Le conté lo que a mí hacía referencia y se admiró de ello. Enseguida le pregunté por la historia de la ciudad y me contestó, espera un momento. Cerró el Corán, lo guardó en un estuche de raso y me hizo sentar a su lado. Le contemplé. Era la luna llena, líneas finas, esbelto, de mirada brillante, talle distinguidos, mejillas frescas y pómulos relucientes. Parecía que fuera el aludido en estos versos. Por la noche observó los astros y se le presentó aquel joven que se cimbreaba en sus vestidos. Saturno le había dado sus negras trenzas, el almizcle había adornado sus mejillas con un lunar. Marte las había coloreado de rojo, mientras Sagitario lanzaba flechas desde sus cejas. Mercurio le había dado ingenio en exceso, mientras que su Ja-36 rechazaba las miradas que le dirigían los censores. El astrólogo quedó perplejo ante tal horóscopo y la luna llena besó la tierra delante de aquella beldad. Le lancé una mirada que me causó 1000 suspiros y que transformó todo mi corazón en una brasa ardiente. Le dije, mi señor, explícame lo que te he preguntado. De buen grado, esta ciudad pertenece a mi padre, a todos sus cortesanos y a sus súbditos. Es el rey que has visto sentado en su trono y transformado en una piedra. La reina, a la que también viste, es mi madre. Todos eran magos y adoraban al fuego prescindiendo del Rey Todopoderoso, juraban por el fuego, por la luz, por las tinieblas, por el calor y por las esferas en que giran. Mi padre estuvo mucho tiempo sin hijos, yo nací cuando ya era viejo. Me educó con esmero algunos años que transcurrieron en la más completa felicidad. Teníamos con nosotros una vieja, muy anciana, que era musulmana y que creía en Dios y en su enviado en lo más profundo de su corazón, aunque exteriormente seguía la religión de mis conciudadanos. Mi padre la apreciaba porque la veía fiel y recta, la honraba y la distinguía.
Como creía que pertenecía a su misma religión, cuando fui mayor me entregó a ella y le dijo: cógelo, instrúyelo y enséñale nuestra religión, esmérate en su educación y quédate a su servicio. La vieja me enseñó la religión islámica, la purificación y las reglas canónicas acerca de las abluciones y la oración, y me hizo aprender de memoria el Corán. Cuando hubo terminado me dijo: hijo mío, oculta todo esto delante de tu padre y no se lo expliques para que no me mate. Se lo callé y así continuaron las cosas durante un plazo de pocos días, al cabo de los cuales la vieja murió. La incredulidad, el engreimiento y el extravío de los habitantes de la ciudad fueron en aumento, y un día, cuando estaban en sus quehaceres habituales, oyeron a un almuédano que clamaba con lo más fuerte de su voz, que parecía un trueno retumbante y al que oyeron los próximos y los lejanos: gentes de esta ciudad, dejaos de adorar al fuego, adorad al Rey Todopoderoso. Todos los habitantes quedaron sobrecogidos de temor y corrieron a reunirse con mi padre, el rey de la ciudad. Le preguntaron: ¿qué ha sido esa voz aterradora que hemos oído y cuya fuerza nos ha impresionado? No os debe atemorizar ni asustar ni apartaros de vuestra religión ninguna voz. Sus corazones siguieron lo que les había dicho mi padre, no interrumpieron el culto del fuego y siguieron en su desvarío durante el lapso de un año, hasta llegar el aniversario de la fecha en que habían oído la primera advertencia. Esta volvió a dejarse oír por segunda vez y aún por tercera al cabo de 3 años, siempre a razón de una vez por año, pero ellos siguieron su vida normal hasta que un día después de la aparición de la aurora cayó sobre ellos el enojo y la cólera de los cielos y fueron transformados en piedras negras. Lo mismo ocurrió con sus animales de carga y con sus ganados. Yo fui el único que escapó a su suerte, y desde el día en que aconteció dicho hecho vivo en esta situación, rezando, ayunando y recitando el Corán. Estoy harto de esta soledad, pues no tengo a nadie que me haga compañía. Entonces contesté: joven, ¿quieres venirte conmigo a la ciudad de Bagdad, en donde podrás saludar a los sabios y a los alfaquíes y podrás aumentar tus conocimientos y tu ciencia? Seré tu esclava, a pesar de que soy una persona de importancia en mi país, de que doy órdenes a hombres, criados y pajes. Tengo un buque cargado de mercancías. Han sido los decretos del Altísimo los que nos han traído a esta ciudad, dando así lugar a que nos conociésemos y nos encontrásemos. No paré de insistir hasta que aceptó. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 17, refirió: me he enterado, oh rey feliz, de que después se apoderó de ella el sueño y durmió toda aquella noche a los pies del príncipe sin saber dar crédito a la gran felicidad que sentía. Refiere la narradora: cuando amaneció nos pusimos en pie, entramos en los depósitos y cogimos lo que no pesaba y tenía mucho valor. Abandonamos el palacio y nos dirigimos hacia la ciudad, en la que encontramos a mis esclavos y a la raez que me buscaban. Al verme se alegraron y me preguntaron el porqué de mi ausencia. Les informé de lo que había visto y les referí la historia del joven, la causa del sortilegio que afligía a los habitantes de dicha ciudad y de lo que les había ocurrido. Quedaron admirados de todo esto. Cuando mis 2 hermanas vieron a mi lado a aquel joven, concibieron celos de mí, se irritaron y pensaron en la manera de perderme. Embarcamos mientras yo estaba siempre más alegre gracias a la compañía de aquel joven. Permanecimos en espera de un viento favorable y cuando éste sopló, desplegamos las velas y emprendimos el viaje. Mis 2 hermanas seguían a nuestro lado, pero hablaban entre ellas. Me preguntaron: hermana, ¿qué harás con este hermoso joven? Mi propósito es tomarle por esposo. Me volví hacia él y le dije: Señor, quiero decirte algo, no me contraríes. De buen grado. Volviéndome a mis hermanas les dije: me basta con este joven. Os doy todas las riquezas. Obras correctamente, respondieron, aunque en su interior seguían mal pensando. Navegamos con buen viento hasta salir del mar del terror y entrar en el de la esperanza. Cruzamos en unos cuantos días y nos acercamos a la ciudad de Basora, cuyos edificios divisamos a la caída de una tarde. Cuando nos hubimos dormido, mis hermanas cogieron nuestro lecho y nos arrojaron al mar.
El joven, que apenas sabía nadar, se ahogó, pues Dios lo había inscrito en el número de los mártires, así como a mí me había prescrito que me salvaría, pues en el momento en que caí en el agua Dios me proporcionó un pedazo de madera en el que me monté. Las olas me azotaron hasta que por fin me lanzaron en la playa de una península. Recorrí esta durante toda la noche, y cuando amaneció encontré un camino en el que se veían huellas del tamaño de los pies de un hombre. Este camino iba desde la península a la tierra firme. Cuando subió el sol limpié mis vestidos y emprendí la marcha hasta llegar a las proximidades de la ciudad. Entonces vi una culebra que se me acercaba perseguida por una víbora que quería matarla mientras aquella sacaba la lengua por lo muy fatigada que estaba. Me apiadé de ella, cogí una piedra y la lancé a la cabeza de la víbora, que murió en el acto. La culebra extendió un par de alas y se remontó por los aires. Admirada de todo esto y como estuviese cansada, me senté y dormí un instante en aquel sitio. Al despertar encontré a mis pies una joven que los acariciaba. Me senté, avergonzada, y le pregunté: ¿Quién eres? ¿Qué te ocurre? Que fácilmente me has olvidado. Tú me has hecho un favor y has matado a mi enemigo. Soy la culebra a la que has salvado de la víbora. Soy un genio al igual como la víbora que me perseguía, que era mi enemigo y del cual tan solo tú me has salvado. En cuanto me libraste de él me eché a volar por el viento, me dirigí a la embarcación de la cual te habían arrojado tus hermanas y trasladé todo lo que transportaba a tu casa, y la hundí. A tus hermanas las he transformado en 2 perras negras, puesto que sé todo lo que te ha sucedido con ellas. El joven se ha ahogado. Dicho esto me transportó, junto con las perras, a la terraza de mi casa y en su centro, pude ver todos los bienes que transportaba el buque, pues no se había perdido nada. La serpiente me dijo, por la verdad grabada en el sello de Salomón: si no das todos los días a cada una de las perras 300 azotes, volveré aquí y te transformaré en otra perra. De buen grado. Por esta causa, oh emir de los creyentes, nunca me canso de darles los latigazos, pero al mismo tiempo me compadezco de ellas. El califa quedó admirado de lo que había oído, y dirigiéndose a la segunda le preguntó: ¿cuál es la causa de los cintarazos que llevas en el cuerpo?